Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a 6:29 de la mañana y saludamos a esta hora al secretario de Hacienda en el departamento de Antioquia, el señor Eugenio Prieto Soto. Secretario, muy buenos días, bienvenido. Lisa, un saludo muy cordial para ti, a Elkin, a Juan Pablo y a toda la audiencia. Un abrazo. Preocupante la situación en el departamento de Antioquia y obviamente los antioqueños nos ponemos la camiseta en esa solicitud y en ese llamado que hace el gobernador Andrés Julián Rendón al gobierno nacional para los recursos que necesita el departamento de Antioquia para terminar esas obras. Pero usted hace pedagogía de las vías 4G en el departamento de Antioquia, explica por qué su nombre y explica qué es lo que se necesita precisamente en el departamento para terminar esos proyectos de infraestructura. Hagamos también pedagogía aquí. En 1994 se iniciaron las concesiones viales en Colombia. Las 4G se llaman así porque es la cuarta generación de concesiones viales. Eh, las otras tres generaciones de concesiones viales no pasaron por Antioquia, no entraron a Antioquia. Yo incluso eh, tengo los mapas donde se ve el hueco de las tres generaciones de concesiones anteriores que no tocan Antioquia. Se dice que los ingenieros y los geólogos le tenían mucho temor a la geología del departamento de Antioquia. Y hay otras razones pues que no voy a entrar ya a explicarlo. Pero lo que sí es claro es que inmediatamente se hizo el diseño de la cuarta generación de concesiones. Ese diseño, como una especie de telaraña, integraría el norte con el sur del país, el oriente y el occidente, a través de Antioquia, que era lo que faltaba para conectar esas anteriores tres concesiones viales de Colombia. Entonces es muy importante que se comprenda que las vías 4G no son las vías para Antioquia, pasan por Antioquia e integran desde Antioquia al país. Ya, mm, usted dentro de su exposición en el video advirtió con conocimiento de causa lo que con mapa en mano se exponía en el Congreso de la República cuando usted fue senador sobre este tema. Pero con el conocimiento que tiene usted sobre el Congreso de la República porque fue senador, ¿puede pasar algo positivo en torno a esos 13 representantes a la Cámara que firman? No sé si llamarlo manifiesto, carta, en torno a decirle al gobierno nacional, por favor, explíquenos el por qué la no financiación de estas vías para el departamento de Antioquia. ¿Usted cree que desde el Congreso se puede hacer algo o desde la presidencia podría existir hasta autonomía para decidir si no se invierte o si se invierte en torno a las vías? Es prácticamente lo que estamos planteando, Elkin, con un saludo muy cordial, en el sentido de que estamos en un Estado unitario, y ese Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entes territoriales, tiene unos principios, y esos principios constitucionales, uno de ellos es la concurrencia, el otro es la complementariedad y el otro es la subsidiariedad. La concurrencia es la que le estamos planteando al señor presidente Gustavo Petro. Este acuerdo y este convenio no es un convenio que se esté haciendo en este gobierno, sino que se está haciendo desde hace mucho rato. Yo estoy planteando un debate que hice en el 2013, cuando estaba yo en la Comisión Sexta del Senado, porque precisamente los otros compañeros congresistas de otras regiones del país no querían aprobar recursos para que se avanzara en esas concesiones de cuarta generación que pasaban por Antioquia, porque decían que todos los recursos iban a quedar en Antioquia. Y hubo que demostrarle al gobierno, porque antes se llamaba esto las autopistas de la montaña, que esas vías iban a integrar el país. Yo creo que el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, que son elegidos a nivel regional en los diferentes departamentos, y el Senado de la República, tienen la responsabilidad de ejercer el control político
administrativo de expedir las leyes y obviamente de llamar al orden a los ministros, al gobierno nacional sobre lo que está sucediendo. Aquí me parece a mí que tendrá que entrar también la Corte Constitucional a hacer un planteamiento frente a el incumplimiento que está teniendo el gobierno. Es que hay unos documentos COMPES, que son documentos de orientación de política, y hay unos convenios firmados, hay unos convenios que se firmaron en el 2005, y por eso hay una dificultad para que la ciudadanía comprenda que los dineros del 2005 son diferentes a los dineros de hoy, que hay que ir actualizando, digamos, esos valores en el tiempo. Y cuando el gobernador está haciendo el planteamiento de que el gobierno nacional debe entregar unos recursos, están faltando a pesos de hoy alrededor de 650.000 millones de pesos para el tramo en el que se comprometió el gobierno nacional a sacar adelante este proyecto o esta obra. El departamento ha venido avanzando en su tramo, todavía nos faltan unos recursos, pero ha venido arrancando, tiene ejecución de las ordenanzas incluso que aprobamos en esta semana en la Honorable Asamblea del Departamento. Hay una que destinamos 58.000 millones de pesos más para ese tramo que le corresponde al gobierno del Departamento de Antioquia y en el que nos ha acompañado también Medellín. Pero quedan faltando 3 túneles que son más o menos de 900 metros, de 900 metros a 1 kilómetro, y unos 6 puentes, más 6 kilómetros a cielo abierto, que permitirían llegar al Urabá. Sin esos 650.000 millones de pesos es muy difícil terminar ese tramo, y por eso es que se ha dicho que, y lo expresó el gobernador Andrés Julián Rendón, podemos terminar nosotros el túnel, que ya estamos a un 10% que nos falta de ejecución para terminar el tramo de Antioquia y llegar a la nada, porque faltan esos otros 3 túneles, esos 6 puentes y esos 6 kilómetros a cielo abierto. Y si el gobierno no avanza en esa contratación, pues se va a demorar 2 o 3 o 4 años con una obra que se puede convertir en el elefante blanco más grande de América, pero con un tema que me parece que es importante que se coloque sobre la mesa. Nosotros tuvimos una reunión con el gobernador, con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y con la gente de Puerto Antioquia. La gente de Puerto Antioquia estaba anunciando al gobierno departamental que espera entrar en operación a partir más o menos del mes de enero del 2025. Enero del 2025 está a la vuelta de la esquina y se necesita ese túnel, se necesitan esas vías para la competitividad de ese territorio. Estamos hablando de que van a pasar de barcos que hoy tienen un calado para carga de alrededor de 2.000 toneladas barco, a pasar a 16.000 toneladas barco. Lo que se va a comenzar a mover por ahí en el primero de los puertos que va a entrar en operación es supremamente importante. Antioquia va a ser realmente la mejor esquina de América por el Urabá, pero necesitamos integrar las vías, necesitamos integrar la logística del transporte para realmente ser competitivos. Y termino con esto, es que esas vías no le sirven única y exclusivamente a Antioquia, pasan por Antioquia. Esas vías le van a servir a Bogotá, le van a servir al eje cafetero, le van a servir al centro del país, pero además van a conectar a Buenaventura, al Pacífico, con el Atlántico. Si usted se da cuenta, hace poco se anunció que se levantaban los parillas de los Pacíficos. Esos Pacíficos van a llevar hasta el puerto de Buenaventura, del puerto de Buenaventura hacia acá. Son 700 kilómetros desde el Pacífico hasta el Urabá, que tienen más o menos en un punto centro, que es el suroeste antioqueño, a 350 kilómetros aproximadamente, la posibilidad de lo que nosotros llamamos una plataforma de comercio internacional que tendrá que desarrollarse ahí, pero 700 kilómetros que ya integrarían por unas vías en unas muy buenas condiciones y especificaciones técnicas el Pacífico con el Atlántico. Y en la parte del Urabá siempre se ha venido pensando en un puerto interoceánico que integre el Atlántico con el Pacífico en un radio de 220 kilómetros. Creo que es una conversación que debemos dar los antioqueños y los colombianos, pero que el presidente, con el debido respeto hacia él y hacia la primera magistratura, no debe estar negando los compromisos adquiridos por la nación y
debe cumplir con ese principio de concurrencia y aportar los recursos que le corresponden al país. ¿Qué le queda al departamento de Antioquia luego de esa reunión que hubo en el Urabá antioqueño con el gobierno departamental, también gobierno nacional, aparte de esas diferencias políticas que confirmaron en esa reunión? Y quiero también preguntarle, secretario, porque generó polémica la propuesta del expresidente Álvaro Uribe frente a hacer una vaca de 1 millón de pesos para pues terminar esas vías. De acuerdo con el gobernador, se inició como o se iba a iniciar con ese proceso para la recolección de ese dinero. Usted que está a cargo pues como de las finanzas del departamento, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué tan viable es que los que pues pagamos impuestos nos toque dar plata para algo que el Estado debe terminar? Juan Pablo, un saludo muy cordial. Lo primero es que el gobernador muestra su carácter, su compromiso como gobernante del departamento de Antioquia de asistir a un evento al que por fin se le invitó, a que el presidente reconoce esa autoridad y ese mandato popular que le entregaron los antioqueños al gobernador Andrés Julián Rendón. Pero lo que vimos todos los antioqueños y los colombianos no fue nada agradable en el trato al gobernador del departamento de Antioquia, incluso pues en la forma como el equipo de seguridad del presidente maltrató al gobernador del departamento. Y en la intervención, si ustedes se dan cuenta, el presidente Petro ha venido reiterativamente hablando del poblado y del oriente, del poblado y del oriente, y en varias intervenciones me he escuchado cuando se refiere a las vías 4G, hablar del poblado y del oriente, que es una vía que tiene el túnel del oriente que pagamos nosotros los antioqueños, que es una concesión que se hizo del departamento de Antioquia. Que volviendo a hablar de la historia de la que hablaba ahora Elkin, también le refería a los diputados, cómo me tocó a mí en algún momento en el tiempo aplazar el túnel en el tiempo que ya se había entregado esa concesión, porque no nos daba el tráfico promedio vehicular para pagar ese túnel inicialmente, y desenredamos con Devimed otras vías que había establecidas allí en el Canal Carmen, el Retiro, La Ceja, y un tramo que había que tenía un problema de una falla geológica por la subida a Santa Elena, que creo que era en el kilómetro 700 más 100 o creo que era el 7 más 100. En ese orden de ideas, posteriormente, ya cuando se logra entregar la concesión, estamos hablando de que da ese promedio, ese tráfico vehicular, pues ahí no ha habido ningún aporte de recursos del gobierno nacional, y son unas vías hechas por el departamento de Antioquia con la ciudadanía del departamento de Antioquia, pero para integrar además uno de los aeropuertos más importantes del país, que ojalá también pudiéramos tenerlo con un aeropuerto con cielos abiertos. En ese orden de ideas, reiteramos ya la posición del gobierno departamental, y fue lo que hizo el gobernador Andrés Julián Rendón en Urabá. Terminemos las vías, entreguemos los recursos, y el presidente pues se puso a expresar un tema que nosotros coincidimos totalmente, pero que no cabe dentro del convenio inicial que se firmó, y que es un tema aparte, es el tema del distrito de agua de riego para el Urabá, que necesita el agua, y que me parece muy importante que el gobierno nacional se comprometa, y que obviamente el gobierno departamental lo acompañaría. Y se le hizo otro planteamiento sobre el tema del catastro multipropósito para estos municipios del Urabá antioqueño, que la mayoría de ellos tienen desactualizado su catastro, y necesitamos hacer un ejercicio de fortalecimiento fiscal y financiero. Tiene que haber voluntad política, Juan Pablo, tiene que haber voluntad del gobernante para sentarse y dialogar con el gobierno departamental, para sentarse y dialogar con los diferentes actores y sectores que tienen que ver con esta infraestructura, con estas vías, que no, reitero, no son solamente de Antioquia, sino que son de Colombia, pero que le van a servir al país para acercar esos puertos en el Urabá, para acercar esos puertos en el Atlántico, y obviamente acercar el mar Pacífico, pero para integrar, reitero, el norte con el oriente y el occidente con el sur, o el oriente con el sur con el norte y el occidente con el oriente. Así que
no fue una buena experiencia para el propio encuentro con el gobierno nacional, pero sí fue claro el gobernador del departamento de Antioquia en expresar con respeto, con altura, pero con carácter y con claridad lo que está sucediendo en este momento en la relación del gobierno departamental de Antioquia con el gobierno nacional. Y ha sido reiterativo también el gobernador en los espacios de los consejos de gobierno y en privado con nosotros los secretarios, que debemos trabajar con el gobierno nacional, que debemos trabajar con cada uno de los ministerios en esos principios de la concurrencia, de la complementariedad y la subsidiariedad, pero fundamentalmente acompañando los territorios. Lo que estamos diciendo es cumplamos, vamos a acabar, necesitamos terminar esas obras, porque no solamente es ese túnel de la vía al mar, del Boquerón del Toyo. Ya ustedes vieron lo que se habló de primavera, hay un túnel que ya se terminó, supremamente importante hacia el suroeste, porque hay una discusión entre el gobierno nacional y fundamentalmente la concesión. No se ha entregado, faltan 400 metros para poder terminar esa obra y poderse entregar al servicio de la ciudadanía en el suroeste del departamento de Antioquia en la integración de esos pacíficos. Y hay otras vías que también pues obviamente requieren de esos recursos del gobierno nacional. Llamamos pues a la concurrencia, que es ese principio fundamental de del Estado unitario, para poder seguir avanzando en unas obras que reiteramos no son solo para Antioquia, sino que son para el país. Secretario, usted que recorrió nuevamente el departamento de Antioquia en ese momento en calidad de candidato a la gobernación de Antioquia, luego en calidad de gerente de campaña del actual gobernador Andrés Julián Rendón y hoy en calidad de secretario de Hacienda, pues la socialización del plan de desarrollo hoy es precisamente en la subregión del área metropolitana, o en el área metropolitana más bien, porque han venido recorriendo diferentes subregiones. ¿Cuáles son las mayores necesidades que hoy tiene el área metropolitana o los municipios que la integran? Luisa, nosotros venimos trabajando en 5 líneas que hemos acordado, y en esas 5 líneas hemos venido recibiendo las diferentes inquietudes. La primera tiene que ver con las seguridades de la democracia y la justicia, y ahí las inquietudes de la ciudadanía tienen que ver fundamentalmente con los temas de inseguridad en las subregiones, el tema del microtráfico que se ha vuelto el dolor de cada día, y obviamente las angustias con el tema de la delincuencia, lo que se ha hablado de la paz total, que todavía no termina de amainar en el departamento de Antioquia, en el país, por el contrario generó la profundización de algunos conflictos en algunas zonas del departamento de Antioquia. Y ahí se ha venido expresando con el general Martínez todo el tema de los EMPAs, los escuadrones militares y de policía de Antioquia Segura, que se estarán instalando en las 25 zonas estratégicas del departamento de Antioquia, en algunas de ellas provincias administrativas y de planificación, o zonas estratégicas de la nueva subregión. Hay otro tema que tiene que ver con la cohesión de lo social, donde la gente está planteando las diferentes inquietudes que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la desnutrición, que tienen que ver con la necesidad de generar ingresos a las familias, el tema del cuidado de las mujeres o de esa posibilidad de liberarlas a ellas horas al día para que puedan estudiar, para que puedan trabajar. Ahí hay una ruta que tiene que ver con la ampliación de la jornada escolar que piden también en los territorios los niños, las niñas, las madres, cabezas de familia y las madres de esos niños, niñas y adolescentes. La que tiene que ver con la inversión para la confianza, reclamando la ciudadanía muchas vías terciarias, estas obras de las que estamos hablando para poder lograr integrar el departamento de Antioquia y tener un proceso logístico que le permita a Antioquia seguir siendo competitivo en el país y en el contexto global. Lo que tiene que ver con la sostenibilidad en el territorio, sin duda alguna hoy más que nunca, tener presente de manera transversal en todo ese plan de desarrollo el cambio climático que ustedes lo están viviendo, los calores que se vienen dando en Medellín que no son normales, y luego entran las lluvias, lo que ha pasado por ejemplo en el suroeste antioqueño con la cosecha cafetera que se disminuyó porque más de un año
tuvieron muchos caficultores, sobre todo los que siembran a más de 1800 metros de altura sin cosecha en el momento más alto del precio internacional del café. Y el último, que es la línea que tiene que ver con la autonomía territorial desde la gobernanza, cómo vamos a integrar estos municipios en acuerdos entre ellos mismos, cómo vamos a desarrollar cultura de la asociatividad territorial que permita, por ejemplo, solucionar temas de servicios públicos. Luisa, están llegando a la pradera, que usted ya sabe el problema y la crisis que declaró el señor alcalde de Medellín, Perico Gutiérrez. Están llegando 41 municipios a través de sus residuos que deberíamos estar solucionando en esos esquemas asociativos territoriales en esos municipios, o aprovechando otras oportunidades en generación de energía, no solamente con el tema del agua, sino también el tema fotovoltaico o energía solar, en fin, cómo vamos a ordenar ese territorio desde unos planes CBOT o unos CBOT o unos planes estratégicos provinciales o zonales de ordenamiento territorial que permitan tener unas mejores vocaciones y unos acuerdos y unas conversaciones entre los que están en el territorio. Una de las ordenanzas que aprobamos esta semana también, Luisa, tiene que ver con entregar 175 mil millones de pesos hoy para que se pueda iniciar un tema de actualización catastral. Hay un atraso, sobre todo en los municipios categoría sexta y en los quinta, entre 5 y 30 años de actualización catastral, y así es muy difícil hablar de fortalecimiento fiscal y financiero en los municipios o de autonomía territorial en esos municipios. Antioquia tiene 96 municipios categoría sexta y tiene 10 municipios categoría quinta, es decir, de los 125 municipios, 106 municipios son categoría sexta y quinta, donde hay el 90% de la extensión del territorio, donde están 2 millones de seres humanos, pero solamente el 10% de los ingresos. Y es lo que venimos hablando desde la autonomía, Luisa, qué pena que me le extendí en este planteamiento, pero el 85% de los tributos están representados fundamentalmente en impuesto de renta, y en lo que tiene que ver con el IVA se queda en el gobierno central. Solamente el 11-12% se quedan los municipios a través de el impuesto predial y industria y comercio, y el 4% en los departamentos alrededor de los vicios, de los impuestos al consumo de la cerveza, del aguardiente, los licores, del chance, de los juegos de suerte y azar. Es decir, en lo nacional esos tributos representan el 18% del Producto Interno Bruto, en lo municipal el 2.4% de ese Producto Interno Bruto, y en lo departamental solamente el 0.7, 0.8 del Producto Interno Bruto. Los impuestos que recaudamos los departamentos de esos vicios ni siquiera representan el 1% de ese recaudo de los tributos en el país. Así que este debate hay que profundizarlo, hay que seguirlo dando, porque es un debate que tiene que ver con la igualdad, con la equidad, con la inclusión y con desarrollar esa Constitución del 91 que todavía le falta lo que nos quedó en obra negra, que es ese tema de la autonomía territorial. Es el secretario de Hacienda del departamento de Antioquia y estuvo hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece. Eugenio Prieto Soto, secretario, gracias y un feliz día. Luisa, Elkin, Juan Pablo y a toda la audiencia, un gran abrazo y un feliz día para todos.